Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, en primer lugar, espero que se encuentren muy bien. Volverles a agradecer realmente por su predisposición y toda la buena voluntad que están empleando para esta metodología, que la verdad que no es sencillo. Cada vez se extiende un poquito más, entonces bueno, entiendo que todos tratamos de hacer este mayor esfuerzo. Un poco el objetivo de este video es para hacer una recopilación de información de todo lo que hemos venido trabajando hasta el momento y justamente que sea un poquito también más aclarador en cuanto a los rasgos para todavía aquellos alumnos que no les quede del todo claro. Si bien en el último trabajo noté grandes avances y la mayoría de ustedes lo pudo como descifrar muy bien y darse cuenta de las diferencias, hay gente que por ahí le cuesta un poquito, entonces bueno, me pareció lo más correcto poderlo expresar de este modo. Nosotros hemos comenzado trabajando de lo que llevamos de este primer cuatrimestre con todo lo que tiene que ver con personalidad. Cuando nosotros las primeras clases que tuvimos la suerte de tener empezamos a ver este tema, yo les decía que la personalidad tenía que ver con un modo de ser, ¿sí? Que nosotros vamos construyendo y tomamos a un autor particular que tiene que ver con Allport. Allport nos plantea que la personalidad es una organización dinámica de determinados sistemas que van a interactuar entre sí y que se va a ir adaptando justamente a los distintos contextos o a los distintos entornos en los cuales nosotros nos vamos manifestando. Luego de eso, yo les mandé un cuadrito de lo que era personalidad y de lo que no era personalidad, ¿sí? Es decir, personalidad como toda aquella marca única, intransferible, irreproducible, que nosotros podemos tener un montón de rasgos en común con nuestros amigos, nuestra familia, pero no dejamos de ser nosotros mismos, y con todo aquello que sí, esto todo lo que era y todo aquello lo que no era, ¿sí? No era un traje, no era o sea, algo que yo me pongo y que hoy digo, bueno, hoy tengo ganas de tener esta personalidad y mañana cambia, sino que es algo que se va sosteniendo en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea Alport con todo esto? Él nos dice, si bien hay elementos que eh, yo voy a ir, a ver, me van a caracterizar a mí a lo largo de toda mi vida, hay elementos que se van a ir adaptando. Entonces él los va a clasificar en rasgos, ¿sí? Él hace la clasificación de los rasgos centrales, los rasgos cardinales y los rasgos secundarios. Llámese cardinal, como yo les expliqué el primer día que lo vimos, como aquel rasgo que nos guía, ¿sí? Es como una brújula, es decir, por eso es cardinal, porque es un rasgo que se va a manifestar yo haga la actividad que esté realizando en el trabajo, con mi entorno, con mis afectos, cuando salgo con mis amigos, cuando practico un deporte, ¿sí? Es algo que me caracteriza y me lleva a mí a funcionar de o que ese rasgo se manifiesta en mí en todo lo que yo esté haciendo. ¿Qué ejemplo les puse yo? La autoexigencia, ¿sí? Porque yo les dije, bueno, en mi caso, la autoexigencia o el perfeccionismo o la perseverancia es un rasgo cardinal porque tiene que ver con algo que yo veo que se reproduce y se manifiesta en todos los ámbitos en los cuales yo me manejo. Trabajo, vínculos, afectos, deporte, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál era la diferencia con los centrales? Tenía que ver que es la parte más descriptiva. Yo les decía, si yo llamo a cualquier alumno, a cualquiera de ustedes, que pase al frente, y nosotros y sus compañeros lo tuviéramos que describir, simplemente aportaríamos características. Es simpático, es buena onda, es idiota, es chinchudo, es solidario, ¿sí? Porque tienen que ver con características que son más fáciles de descubrir del otro. Ahora, ¿qué pasaba con los rasgos secundarios? Era algo que se manifestaba en un momento y en un contexto particular. En uno de los ejemplos de los casos que yo les mandé, decía que había una persona que que era, a ver, que era muy eficiente, que era muy responsable, que la verdad que como profesional era muy bueno, pero cuando tenía que enfrentarse a un público y hablar en una videoconferencia, ahí aparecía un gran problema para él. Bueno, esto tiene que ver con un rasgo secundario. ¿Significa que el individuo es tímido? No. ¿Significa que el individuo no puede sociabilizar? Todo lo contrario. Habla de que en ese contexto, en ese momento en particular, esta persona no lo está pudiendo sobrellevar a esa situación. De ninguna manera, como varios de ustedes me pusieron, los rasgos tienen que ver con, no sé, la profesión
o con si tiene un auto o no tiene un auto. No, 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 no. Los rasgos hablan de elementos de la personalidad, factores internos que yo voy descubriendo y que se van también adaptando de acuerdo a qué y a la etapa que estoy viviendo. Nosotros ya vamos a comenzar a ver por ahí varias características de esta adolescencia y cómo va cambiando y cómo yo me voy adaptando. Entonces tiene que ver con ese momento puntual en el cual yo me estoy desarrollando, ¿sí? Bien, hasta acá entonces los rasgos y la personalidad. ¿Qué pasa con la información nueva que agregamos ahora? Así como tenemos rasgos que completan y definen a la personalidad, tenemos tres elementos fundamentales que tienen que ver con componentes. Una cosa tiene que ver con rasgos y otra cosa tiene que ver con componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El texto les plantea el primero de ellos, que tiene que ver con la constitución, y les dice que es una fusión de entre lo hereditario y lo que nosotros también vamos, por así decirlo, descubriendo de nosotros mismos. Pero ahora, ¿a qué hace referencia puntualmente la constitución? A los elementos físicos, características de mi anatomía, ¿sí? No, por eso es mi constitución, porque es como yo estoy compuesto, que me voy a dar cuenta. Si tengo rasgos de mi mamá, si tengo rasgos de mi papá, si esos rasgos de mi mamá o mi papá tienen que ver con la familia de, no sé, o de mis abuelos o de los descendientes, ¿sí? A ver, cuando el niño es pequeño y va creciendo y demás, uno dice, ay, mira, tiene la nariz como, no sé, su papá, o va a tener el pelo como su tía, ¿sí? O genéticamente, no sé, ni la madre ni el padre tienen los ojos claros, pero los abuelos sí, entonces sacaron esa constitución de los abuelos. ¿Se entiende? La constitución entonces netamente hace referencia a lo físico. ¿Sí? Es como lo más básico, es el envase, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa con el carácter y qué pasa con el temperamento? El temperamento, el texto les dice que tiene que ver y se relaciona con lo más afectivo, ¿sí? Con que son estas formas que nos caracterizan, pero que está relacionada a la afectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les coloco un ejemplo y les digo que Juan tiene 16 años y está interesado en una determinada persona, ¿sí? Le llama la atención. Juan tiene ganas de invitar a salir a esa persona, ¿sí? Ahora, las características y lo que Juan haga, si se pone nervioso, si es tímido, si por el contrario es muy extrovertido y le empieza a hacer chistes, va a tener que ver con su temperamento. ¿Por qué? Porque es la forma que desde el afecto, ¿sí? Desde el afecto hablo de sentimientos y emociones, le va a salir a Juan hacerlo de esa manera. Si yo hablara de Pedro y dijera que Pedro está interesado en una persona, quizá Pedro, no sé, así como el otro personaje decíamos que por ahí era más tímido o que se ponía nervioso, a lo mejor con este otro podemos decir que es súper extrovertido y que no se va a notar su nerviosismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a una misma situación todos actuamos de diferente manera y el temperamento es lo que hace que esto se diferencie. No sé, por ejemplo, si yo dijera cómo actuamos en función de cuando hemos cortado con una pareja, ¿sí? Y hemos finalizado una relación, muchos de ustedes pensarán, y quizá se les viene el ejemplo de yo me encerré en mi pieza, yo salía todos los fines de semana, yo la verdad al principio hice que no me importaba y no lo hablaba con nadie y después me daba cuenta que me sentía bastante mal y lo tuve que empezar a hablar, pero pasaron 2 meses, ¿se entiende? Eso hace referencia a la parte más afectiva. Ahora, al modo de funcionar, les decía yo en el texto. Ahora, ¿qué va a pasar con el carácter? Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo hago para diferenciarlo y con qué tiene que ver, o a qué hace referencia más una cosa que la otra? El carácter básicamente es como aquello más estable, ¿sí? Que si bien es un modo de actuar y un modo en que la persona va a reaccionar frente a distintas situaciones, pero también se va a ir adaptando y va a ir jugando mucho con esto de el factor ambiental, del momento en el que esa persona se encuentre, ¿sí? Entonces, el carácter puntualmente tiene que ver con el modo de reaccionar, ¿sí? El modo de reaccionar frente a una determinada situación.
El temperamento entonces tiene más que nada que ver con la parte afectiva, es decir, de sentimientos y emociones. Y la constitución, que es este primer componente que vimos al comienzo, tiene que ver con este envase físico en el cual yo vengo, ¿sí? Probablemente hay mucha de esa constitución que se sigue manejando, ¿sí? Hasta el día de hoy. Por ejemplo, el color de ojos no es algo que nosotros podemos cambiar, pero quizá hay muchos otros que sí los podemos ir cambiando. Quizá, no sé, mi pelo es ondulado, pero gracias a diversos tratamientos lo uso lacio, o al revés, mi pelo es lacio y quiero rulos, ¿sí? Ahora, no significa que la esencia o que ese pelo va a cambiar, sino que yo hago que por distintas circunstancias se modifique, pero no significa que mi pelo va a dejar de ser el que es, ¿sí? A eso habla y apunta la Constitución. Entonces, les hice un recorrido de lo que hemos visto desde el comienzo, que es personalidad, cuál es la definición que nosotros manejamos, a qué vuelven a hacer referencia los rasgos puntualmente, y ahora con esta clasificación de los componentes que aparece en esta información nueva que se agrega, ¿sí? Entonces recuerden, si ustedes tuvieran que armar algún tipo de esquema, de resumen, con este video que yo les envío, más la lectura del texto, ustedes dirían, bueno, personalidad como elemento fundamental y principal de lo que estamos viendo, definiciones, lo que es y lo que no es, y por un lado vamos a tener los rasgos y por otro lado vamos a tener los componentes, que son estos tres últimos que nosotros que les he enviado en el apunte. Espero que haya sido un poco más claro. La idea es que también con este video puedan ir relacionando los temas y no sientan que de dónde salen las cosas o que tiene que ver una cosa con la otra, sino simplemente que les ayude a ir entendiendo cada vez un poquito más los contenidos que vamos trabajando. ¿Por qué? Porque como yo les digo, los vamos a ir complejizando, ¿sí? Espero que haya sido claro. Como siempre les digo, cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir y nos seguimos comunicando a través del Classroom. Les mando un abrazo virtual a todos.